a CFECAP. Agradecer pues la oportunidad de poder compartir sobre esta temática tan importante como es la penal juvenil. Agradecer la asistencia de todos ustedes por ser partícipes de esta experiencia académica. Y vamos entonces a entrar a la parte expositiva. ¿Me ven por ahí? ¿Sí están viendo las diapositivas? ¿Sí? Sí, doctora, todo ok. Ok, de acuerdo. Entonces, saludar a todos justamente quienes hoy día están acompañándonos. Ay, perdón, un momentito. Ahí estamos. Cuando hablamos de la justicia penal juvenil, hoy día vamos a tener oportunidad de hablar de una serie, es una temática en realidad muy amplia, es una especialidad dentro de la especialidad de los derechos de los niños y adolescentes. Y en esta especialidad penal juvenil, entonces, vamos a encontrar, pues, algunas cuestiones que es importante reflexionar de cómo se ha nutrido esta de la criminología, por ejemplo. Yo creo que el gran aporte hoy día es el tema de lo que refiere al aporte de la criminología en términos de poder brindar una atención mucho más especializada, técnica, al tema penal juvenil, y también estaremos haciendo alusión pues a cuestiones relativas a lo que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos y casos que han resultado ser fundamentales para un poquito aproximarnos a lo que son las exigencias a nivel internacional en la especialidad. Lo primero que tendríamos que hacer es partir de lo que es nuestra realidad. Nuestra realidad es esta, ¿no? O sea, tenemos nosotros efectivamente, tenemos una población, como ven ustedes ahí, ¿no? A febrero del 2020, de 2.151 adolescentes involucrados en infracciones a la ley penal. Esto significa entonces que podemos ver nosotros cómo esto está desagregado en los distintos centros juveniles, ¿no? Y vemos ahí cómo es la incidencia que se da en distintas ciudades del país. Por ejemplo, tenemos nosotros que efectivamente siempre es en Lima, donde tenemos la mayor cantidad de adolescentes, pues privados de libertad y también cumpliendo medidas socioeducativas en medio abierto. Tenemos en total, lo que ha sido hasta febrero del 2020, 750 en total, lo que ha sido justamente el ingreso y egreso de estos adolescentes. Y esto pues contrasta con otras realidades de otras ciudades, ¿no? Por ejemplo, en Pucallpa también tenemos 206 adolescentes a febrero del 2020, pero el total es lo que nos importa. O sea, esta es parte de lo que es nuestra realidad. Sabemos que nosotros tenemos pues 10 centros juveniles a nivel nacional con respecto a lo que es el tema de la privación de libertad. Ahora vamos a ver nosotros que efectivamente este tema de cómo responder a la problemática del adolescente en conflicto con la ley penal y considerando siempre que la privación de libertad es última ratio, es la medida extrema por los factores pues criminógenos que esto implica. O sea, privar a un adolescente de libertad no es una medida, no es la medida más adecuada, salvo que se trate de un perfil que requiera de este tratamiento mucho más técnico, especializado, personalizado en una privación de libertad. En realidad, lo que hemos visto nosotros es que la tendencia ha sido a ir aumentando el tiempo de privación de libertad en adolescentes y no cifrados propiamente en un informe técnico, no demostrado en base a evidencias que esto pueda funcionar. Eso fue uno de los, digámoslo así, uno de los requerimientos del Comité de Derechos del Niño tras justamente la vigencia del decreto legislativo 1204. El Estado peruano fue citado ante el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas para preguntarle bajo qué criterio técnico se había aumentado el tiempo de privación de libertad en adolescentes.
Cuestión que no supo contestar el Estado, porque en realidad pues no hay un sustento técnico que nos permita, o especializado, basado en evidencias, que nos permita afirmar que la privación de libertad es la medida adecuada frente a lo que son determinadas infracciones y frente a lo que es determinados perfiles de adolescentes infractores. Bueno, lo que vemos aquí es una secuencia que he buscado graficarla para ustedes en términos de cómo justamente progresivamente se ha ido aumentando este tiempo de privación de libertad. Nosotros iniciamos con la 26102, en 1992 fue nuestro primer código de niños y adolescentes tras la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño. Y miren ustedes, nosotros habíamos fijado que el tiempo de privación de libertad de un adolescente no podía ser mayor de 3 años. Y esto justamente lo ha mantenido, por ejemplo, digamos lo que la norma que entró en vigencia tras la convención, la primera norma latinoamericana que entró en vigencia tras la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño fue la de Brasil, el Estatuto de Brasil. Y el Estatuto de Brasil hace referencia a este mismo tiempo, a este mismo plazo, y no ha variado en el tiempo. Hasta actualmente tenemos nosotros que, habiendo sido el Estatuto de Brasil de inicios de la década de los 90, tras la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño, repito, la primera norma en Latinoamérica vigente tras la Convención, no se ha alterado el tiempo de privación de libertad. Ellos siguen privando de libertad a los adolescentes hasta por un máximo de 3 años. Nosotros, sin ningún criterio, sino más bien muchas veces con un enfoque populista, con un enfoque de una presión aparentemente mediática expresada en la opinión pública, hemos ido elevando el tiempo de privación de libertad. Y hoy en día tenemos justamente vigente, y no está aquí en el gráfico, el decreto legislativo 1348, que es el Código de Responsabilidad Penal, que tenemos que es posible privar de libertad a un adolescente hasta por 10 años. Claro, cuando tenga una edad determinada, estamos hablando de 17 años, y cuando éste pues haya cometido infracciones que para nosotros denotan especial gravedad, como son sicariato, terrorismo o violación seguida de muerte. Pero en general vemos de que esta tendencia a ir elevando el tiempo de privación de libertad siempre ha quedado en manos o ha sido potestad de, de lo que ha sido en su momento la delegación de facultades en el Ejecutivo. O sea, ha sido el Ejecutivo el que ha elevado el tiempo de privación de libertad cada vez que ha tenido la oportunidad, alegando qué cosa, seguridad ciudadana, seguridad del Estado. En base a ello, pues, es lo primero que quería mostrarles, un panorama general de qué población estamos hablando, de población privada de libertad, ¿no es cierto? Estamos hablando a febrero del 2020 de 2.151 adolescentes, ¿no? Y estamos aludiendo nosotros a cómo ha sido más bien esta tendencia de tener nosotros cada vez más un plazo en aumento de lo que es el tiempo de privación de libertad en un adolescente. Con este preámbulo, que me parecía útil e interesante, vamos entrando entonces al tema de los derechos humanos. Cuando hablamos de los derechos de los niños y adolescentes, no podemos dejar de mencionar los derechos humanos. Y es que obviamente todo el tratamiento de la normativa especializada se cifra que en estos conceptos de los niños como sujetos con derechos propios, con derechos específicos y diferenciados propiamente de los adultos. Los derechos humanos son entendidos aquí como Pérez Luyo, como un conjunto de facultades e instituciones que en cada momento histórico concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humana, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional. Entonces, los niños, no importa cuál sea su condición, en dónde se encuentren estos, en su hogar, o sea, en familia, o propiamente en un centro de privación de libertad, o posiblemente en un albergue del Estado, pues los niños siempre serán merecedores de un reconocimiento de sus derechos humanos. Antes de la Convención sobre los Derechos del Niño no teníamos muy claro este tema. Antes de la Convención sobre los Derechos del Niño, que es esta norma internacional con efecto vinculante que hablaremos pronto, pues no había esta visión del niño como sujeto de derechos, sino más bien como un objeto de protección.
Es a raíz de la convención que se reconoce entonces esta condición particular de los niños de una situación de vulnerabilidad en base a una etapa de desarrollo humano que vive y que es por lo tanto merecedor de un tratamiento diferenciado en un tratado de derechos humanos distinto, en un tratado de derechos humanos que lo que hace es reafirmar su condición de sujeto de derechos. Podemos encontrar normas dispersas relativas a los niños en los distintos pactos internacionales, derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales. En esta propia norma de la OEA, de la Convención Americana de Derechos Humanos, pero un tratado que pudiera haber reafirmado y consolidado todos los derechos de los niños en términos de los derechos que les corresponden como personas y los derechos que les corresponden por su etapa de desarrollo humano, tiene que ver con esta exigencia que se ha ido dando socialmente de reconocer que ellos también son merecedores de un tratamiento que, teniendo en cuenta su condición de desarrollo, busque potenciar al máximo el respeto de su dignidad y su desarrollo integral. En aras de esto, entonces, surgen obligaciones para los estados. Cuando un estado, pues, ratifica un tratado de derechos humanos, una convención que tiene, pues, un efecto vinculante, que tiene un carácter obligatorio para nosotros, un rango constitucional, pues se obliga a ¿qué? A respetar los derechos humanos contenidos en el tratado, a garantizar estos derechos humanos, a cooperar a la supervisión internacional en caso de que justamente hubiera habido alguna denuncia de la transgresión de derechos de los niños. Y esto tiene que ver también, un tema interesante, es el principio de integración. El principio de integración parte pues de la consideración, y acá tenemos un caso que llegó ante Guatemala, el caso de Niños de la Calle versus Guatemala, llegó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde se dice textualmente que tanto la Convención Americana como la Convención sobre los Derechos del Niño son parte de este amplio corpus juris internacional de protección de los niños. Es decir, o sea, los niños se ven beneficiados de todas las normas internacionales, no importa que estas no hayan sido especializadas o específicas para ellos. Ellos son protegidos en su condición de personas por todas estas normas, a lo cual se suma, como lo decía hace un momento, ya normas de carácter mucho más especializado que buscan atender a su condición particular. Estamos atendiendo a este titular de derechos que tiene ciertas características por lo cuales denota una supraprotección estatal. De allí que tenemos nosotros, entonces, que los niños son beneficiados de toda la normativa internacional, ¿no? Conjuntamente con y todas las sentencias que han tenido lugar en todo este tiempo en resguardo de derechos, y a su vez también son beneficiados, repito, de esta normativa especializada que es la Convención. Interesante también saber entonces que sirve a esta Corte para fijar el contenido. La Convención sobre los Derechos del Niño, según justamente esta sentencia de los Niños de la Calle versus Guatemala, indica tal cual la Corte que la Convención sobre los Derechos del Niño sirve para dar contenido al artículo 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Cuando nosotros leemos el artículo 19 de la Convención Americana, establece que todos los estados deben brindar protección al niño. ¿Y cómo entender esa protección? Su contenido lo entendemos a la luz de la Convención sobre los Derechos del Niño. Todos los derechos reconocidos en este tratado de derechos humanos, pues son parte del contenido de la protección, una protección garantista. O sea, el Estado debe abocar todos sus recursos, cumplir con sus obligaciones. ¿Para qué? Para resguardar entonces este derecho a la protección del niño, cuyo contenido es todos los derechos contemplados en esta Convención Internacional de las Naciones Unidas, de la Convención sobre los Derechos del Niño. Vamos entonces un poquito aludiendo a la Convención sobre los Derechos del Niño. Antes de la Convención, o sea, estamos hablando de la Convención Americana de Derechos Humanos, es de 1969, ¿no? El Pacto de San José. Y tenemos nosotros posteriormente, pues ya justamente en vigencia, desde 1990, la Convención sobre los Derechos del Niño. La Convención sobre los Derechos del Niño es, pues, una norma, decía yo, especializada. Busca atender a los niños
como su nombre lo dice. ¿Y quién es niño para la Convención? El menor de 18 años. No se ha hecho ningún distingo en esta normativa internacional con respecto al niño o al adolescente, pero sin embargo, en distintos artículos podemos hacer referencia a que en las Naciones Unidas se tuvo en cuenta que durante la etapa de desarrollo humano, desde los 0 o desde cuando se reconozca la condición de niño hasta los 18 años, el sujeto tiene que ser tratado de manera diferenciada conforme a la etapa de desarrollo humano que le toque. Se puede estar hablando de una etapa preinfancia, podemos estar hablando justamente de una etapa ya de infante, de prepuber, de puber, de adolescente. O sea, estamos hablando nosotros de distintas etapas de desarrollo humano que van dando una respuesta diferenciada, ¿no? Una respuesta diferenciada en lo que es la primera infancia, en lo que es pues el desarrollo ya en una etapa prepuber, como les dije, o el adolescente. Son etapas que se van dando y que merecen por parte del Estado, por parte de la normativa, entonces un trato diferenciado. Por ello es que en la Convención sobre los Derechos del Niño se establece, por ejemplo, ¿no? Cuando se alude al tema de la opinión, ¿no? El artículo 12 de la Convención habla de que se encuentre el niño la posibilidad de emitir un juicio propio, ¿no? O de repente cuando aludimos al tema de trabajo en niños, se dice que quedará a potestad de los estados el fijar a partir de qué edad puedan estos trabajar, o cuando se habla del tema de responsabilidad penal que hoy día nos convoca, justamente se busca que los estados establezcan una edad a partir de la cual se otorgará una responsabilidad penal al niño. A su vez, también en la Convención sobre los Derechos del Niño se establece esta trilogía. Este tema es fundamental. Hay una trilogía niño, familia, Estado. O sea, se entiende que, bueno, una palabra que muchas veces resume la Convención es la palabra responsabilidad. O sea, el Estado tiene una responsabilidad frente al niño, la familia tiene una responsabilidad frente al niño. Y también, obviamente, el niño, según la Convención, también asume una responsabilidad a partir de una determinada edad frente a los hechos ilícitos cometidos. Entonces, la palabra que resume la Convención es la palabra responsabilidad. Ahora, vamos a hablar más adelante más detalle de este tema, pero saber que en continuos artículos de la Convención se hace referencia a una corresponsabilidad del Estado y la familia en resguardar derechos en los niños. Y su máxima expresión está en el artículo 27, numeral 2, que dice que es responsabilidad del Estado y de la familia, pues ver por el desarrollo integral del niño. A la par también, la Convención sobre los Derechos del Niño establece 3 principios jurídicos: el niño como sujeto de derechos, el interés superior del niño y el principio de no discriminación. Derechos que son aplicables también al ámbito penal juvenil y que haremos mención a ellos en distintos momentos. El gran aporte también de esta normativa internacional es lograr diferenciar entre lo que es protección y lo que es penal. Una cosa es adoptar una medida de protección con respecto a un niño o adolescente, y una cosa muy distinta es hacer que éste responda penalmente por los hechos ilícitos cometidos. A veces hay una confusión en los actores de administración de justicia de creer que el ámbito penal también puede cumplir un rol en protección. Yo me he encontrado a veces en algunos trabajos de investigación que he realizado, dialogando con jueces mixtos, sobre todo al interior del país, que me decían: pero mire usted, ¿no es mejor que este adolescente esté privado de libertad, que esté en el entorno familiar de donde proviene? Y ahí nos damos nosotros cuenta que todavía puede haber una confusión entre lo que es una respuesta de protección con una respuesta penal. La finalidad del ámbito penal no es, pues, suplir a la familia o suplir al entorno, ¿no? Social, para que en el rol que le toca a este en resguardar derechos en el niño. El ámbito penal no cumple ese rol, sino más bien veremos cuál más adelante. Otro tema también interesante, bueno, les decía que es a partir de la Convención sobre los Derechos del Niño que nosotros comenzamos a otorgar responsabilidad penal a los niños, ¿no? Quedando a criterio de cada Estado establecer a partir de qué edad. Por lo tanto, pues,
Esto denota, ¿no?, que dejáramos atrás todo lo que había sido el enfoque anterior, antes de la Convención sobre los Derechos del Niño, en un principio los menores de 21 años, y luego cuando se modificó el Código Civil con el 84, los menores de 18 años, ¿qué cosa? Eran inimputables antes de la Convención. Cualquier menor de edad que infringiera la ley era inimputable. Hoy en día, a partir de la Convención, le otorgamos esa responsabilidad penal. Y bueno, sabemos nosotros que tras haber ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño, pues esta convención tiene un efecto vinculante obligatorio para los Estados parte, ¿no? Y esto pues es necesario, como lo hemos visto, ligarlo con la protección general de los derechos humanos por el principio de integración, y también hemos hecho referencia a cómo la Convención sobre los Derechos del Niño da contenido al artículo 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Pero ¿de qué aludimos cuando hablamos del modelo de responsabilidad? Estamos nosotros ahí refiriéndonos entonces a un modelo que alude al enfrentamiento que puede tener el adolescente o que debiera tener el adolescente con las consecuencias de su infracción. Es decir, lograr que el adolescente, pues, tras haber pasado por un debido proceso, por una investigación exhaustiva sobre los hechos que se le imputan, pues éste pueda responder. ¿Cómo se esperaría que responda? O sea, puede responder en principio primero a la víctima y también frente al Estado. Hay un daño personal, hay un daño social producido con el hecho ilícito cometido. Y se entendería entonces que, que logrando que el adolescente asuma su responsabilidad, se generará en este un aprendizaje que lo que hizo no estuvo bien. Es un tema bien importante conocer, y eso también lo detallaremos más adelante, que detrás de toda la especialidad penal juvenil hay una mira en generar un aprendizaje. O sea, lograr que el adolescente comprenda que lo que hizo no estuvo conforme al requerimiento social en la medida que atentó contra bienes jurídicos tutelados en la sociedad. Y bueno, justamente por ello otorgamos una responsabilidad. Antes de la Convención sobre los Derechos del Niño, les decía yo, el sujeto era inimputable, pero sin embargo, la sociedad encontró, y eso se plasmó en las normas, mecanismos también de control social formal. O sea, eran inimputables, pero eran llevados a centros correccionales y sin garantías. Es a partir de la Convención sobre los Derechos del Niño que no los llevamos a centros correccionales, ¿no es cierto? Los llevamos a centros efectivamente de privación de libertad, pero en el marco de un debido proceso que busca otorgarles garantías, porque estamos reconociendo que tienen responsabilidad penal. Entre las características, pues, de la responsabilidad penal juvenil, vamos a encontrarnos que hay algunas que es necesario, pues, brindarles mención. Una de ellas es que se otorga una mayor responsabilidad a los adolescentes, como hemos dicho, una responsabilidad frente a los hechos ilícitos cometidos. En la medida que estamos insertando a los adolescentes en el ámbito penal, no podemos nosotros dejar de reconocerle, como lo mencioné hace un momento, garantías. Y también ver que no podemos estar en un proceso de corte inquisitivo con ellos. Es necesario que se establezca un debido proceso de carácter acusatorio garantista, en donde haya la posibilidad de un fiscal que investigue y un juez que juzgue, para justamente garantizar la imparcialidad en la valoración de los hechos al momento de determinar su responsabilidad y la medida que le corresponde. Entonces, nos hemos acercado hoy en día a este penal de adultos para recoger fundamentalmente el tema de garantías y la estructura procesal. Creemos que, logrado esto, lo vamos a ver, vamos a hacer una mención a esto, sí, al decreto legislativo 1348, que es el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes vigente. Este Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes vigente, que repito, es el decreto legislativo 1348, si ustedes ven su estructura, es una estructura muy similar a la estructura, pues, del proceso de adultos. Hemos logrado nosotros acercarnos a un acusatorio garantista, de alguna manera recogiendo instituciones del ámbito penal adulto. Pero está pendiente, y ese es un tema en realidad de la especialidad, construir un penal juvenil. O sea, está pendiente que podamos nosotros
lograr identificar y reconocer y otorgar garantías específicas para los adolescentes. O sea, todavía esto nos falta para poder hablar de ese tratamiento diferenciado que tiene que tener lugar durante el proceso. Entender también que es requerido, ya que estamos justamente nosotros otorgando una responsabilidad penal al adolescente, limitar al mínimo indispensable esa intervención penal. Estamos hablando de una responsabilidad penal especializada, atenuada para los adolescentes. Y para ello será entonces importantísimo nosotros ampliar la gama de opciones al momento de determinar el grado de responsabilidad del adolescente. No solamente quedarnos con, de repente, una libertad asistida, una libertad restringida, una prestación de servicios a la comunidad como alternativas a la privación de libertad, sino que también creemos que es necesario que ahondemos en otras medidas socioeducativas que podrían ser requeridas según el perfil del adolescente infractor. Otra cuestión también que se incorpora a partir de este modelo de responsabilidad penal es el requerimiento de brindar una mayor atención a lo que es la reparación de la víctima. Y esto tiene que ver con la justicia restaurativa que ha estado inserta desde tiempo ya en el sistema penal juvenil. Entonces, ¿cuáles podrían ser las líneas programáticas del modelo de responsabilidad hoy vigente? Las líneas programáticas del modelo de responsabilidad hoy vigente en los adolescentes es, en principio, el debido proceso, con lo que yo buscaba marcar pues ahí un énfasis en lo que es pendiente. Un debido proceso en donde todavía tenemos pendiente el reconocer garantías específicas para los adolescentes. Y esto tiene que ver mucho con la visión del adolescente como sujeto de derechos. Es un principio de la especialidad de niños y adolescentes que nosotros partamos de reconocer que los niños y adolescentes tienen derechos genéricos y derechos específicos. En general, todo niño y adolescente tiene los derechos que les corresponden como personas, pero adicionalmente, en aras de una supraprotección del Estado, son merecedores de derechos específicos. De igual manera, en el ámbito penal juvenil, referido a adolescentes, no solamente tienen garantías genéricas que le corresponden en su condición de infractor a la ley penal, sino que tienen también garantías específicas por ser adolescentes. De allí que también aludamos nosotros al tema de la descriminalización. O sea, es importante que revisemos los tipos penales. ¿Qué tipos penales estamos aplicando y con sus respectivos agravantes a los adolescentes? Tenemos en claro que el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes nos refiere al Código Penal de adultos para los tipos penales, es decir, para los delitos por los cuales podrían ser juzgados como infracciones los adolescentes. En aras de esto, entonces, es necesario, desde una perspectiva de descriminalización, revisar estos tipos penales. Hay algunos agravantes, ¿no?, que están establecidos que responden a una mirada distinta de lo que implica ser adolescente. O sea, el infractor a la ley penal, el adolescente, tiene características propias en su etapa de desarrollo humano que pueden contribuir a que éste incurra en agravantes. Una de ellas puede ser el hecho que un adolescente siempre para acompañado con sus pares, ¿no?, con aquellos que comparten con ellos sus hábitos, creencias, hasta formas de expresarse, que tienen sus propios códigos. Es parte esto de la adolescencia. O sea, quien no tuvo esta vivencia como adolescente, pues no fue en sí adolescente. El adolescente tiende a transgredir normas. La adolescencia tiene esa característica. Entonces, es importante que nosotros revisemos los tipos penales un tipo penal de adultos, el hecho de, por ejemplo, cometer un robo, ¿no?, o sea, con cómplices, digámoslo, ¿no?, pues esto ya tiene un carácter agravado. En el adolescente es muy natural, repito, por la etapa que vive, que no esté solo al momento de cometer una infracción, sino que siempre esté acompañado, mayormente acompañado. Entonces, sobre todo cuando tenemos que ver en infracciones contra el patrimonio, cuando éstas se constituyen en agravantes, ¿no es cierto?
Tenemos también dentro de las líneas programáticas el tema de la desjudicialización, lo que se llama desviación y remisión. O sea, en otras palabras, dentro de las líneas programáticas en lo que refiere a responsabilidad penal, tener en claro que se evitará a toda costa iniciar un proceso. O sea, se buscarán salidas alternativas al proceso. Se busca que la justicia cumpla con su justicia penal juvenil cumpla con su finalidad sin necesidad de abrir proceso. De allí tenemos algunas figuras que ya han sido instaladas en el Código de Responsabilidad Penal. Continuamos con la figura de la remisión, que es una suerte de principio de oportunidad, y a su vez incorporamos otra figura que es el acuerdo reparatorio. Estas figuras que están ahora en el Código de Responsabilidad Penal buscan ser establecidas a partir de un mecanismo restaurativo que también ha sido explicado en la misma ley. Entonces, la desjudicialización es otra línea programática importante en la justicia penal juvenil con este modelo de responsabilidad. Y finalmente, la desinstitucionalización. O sea, tienen que haber algunos mecanismos que permitan que este adolescente, pues, pronto salga de la privación de libertad, ¿no? Y estos mecanismos son, por ejemplo, la variación de la medida, ¿no? Y hoy en día, en este contexto de COVID-19, se han incorporado, pues, lo que es el indulto común y el indulto humanitario, ¿no? Que, bueno, en realidad sería para otro momento tener una mirada crítica con respecto a cómo se viene haciendo, pero digamos lo que la desinstitucionalización es justamente también una línea programática, o sea, buscar que el adolescente esté en privación de libertad el tiempo que necesita. O sea, es un tema, acá hay un quiebre importante sobre el cual ahondaremos más adelante. El tema de la infracción a la ley, la gravedad de la infracción es un criterio importante para determinar la medida socioeducativa. Y si aplicamos privación de libertad, el plazo de la misma, que tiene que ver digámoslo así, con la valoración social del bien jurídico afectado, ¿no? Entre más valoración social hay de este bien jurídico, digámoslo, en términos de gravedad de su afectación, pues más severa será la sanción. No es lo mismo hablar de un hurto que hablar de un robo, que hablar de violencia sexual o violación, o hablar de un homicidio. No es lo mismo para nosotros. Socialmente hablando hay una gran diferenciación. Y esto da lugar a qué? A también distintos niveles de sanción. No se sanciona igual a una persona que hurta a una persona que mata, ¿no es cierto? Pero en el ámbito penal juvenil no solamente ponemos atención a la gravedad de la infracción, sino que ponemos atención también a las circunstancias personales y sociofamiliares en la etapa de desarrollo que vive ese adolescente. Eso lo veremos más adelante y esto tiene que ver con un principio de proporcionalidad distinto del ámbito penal juvenil. Entonces, lo que yo quisiera en principio que nos quede claro es que hay estas líneas programáticas, ¿no? Digámoslo, transversales, fundamentales, dentro del modelo de responsabilidad penal, debido proceso, descriminalización, desjudicialización y desinstitucionalización. En la medida que estamos enmarcados, lo dije más temprano, en un modelo de responsabilidad atenuado, especializado, en donde aquí, con mayor razón, se afianza el requerimiento de un derecho penal mínimo por los altos factores criminógenos que tiene. Estamos hablando de un sujeto que se encuentra en una etapa de desarrollo humano, en la cual está construyendo su identidad. Esto es fundamental. O sea, la niñez y adolescencia, más aún, busca reconocer quién es y en qué se diferencia de los demás. Si nosotros afianzamos sobre ellos respuestas penales, ¿no? Mayor tiempo de privación de libertad y lo que esto fuera, pues va a tener un efecto negativo en esta construcción de identidad. Entonces, lo que se busca es que sea lo necesario, o sea, la intervención penal sea la necesaria para generar el aprendizaje, al cual aludimos más temprano. En lo que es la manifestación, pues, de este modelo de responsabilidad penal en la normativa, tiene que ver, como lo dije hace un momento, con esta atribución de una responsabilidad penal especial y atenuada a partir de una edad fijada por ley, en el artículo 4 del título preliminar del Código
de niños y adolescentes en su momento y en el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes. Es decir, es a partir de los 14 años que tendría pues esta responsabilidad penal, ¿no? A partir de los 14 años respondería por los hechos ilícitos cometidos. A su vez también sabemos que hay una responsabilidad solidaria de los padres. Ese es un tema interesantísimo. O sea, los adolescentes tienen una responsabilidad penal atenuada, pero a la par, los padres tienen una responsabilidad solidaria, pero fundamentalmente ¿en qué? En el pago de la reparación civil, que también obviamente es parte de cualquier sentencia, el establecerla al momento de valorar la afectación de la víctima. Se busca que haya una justicia especializada. Hablamos nosotros, sí, de una justicia penal juvenil, pero finalmente, ¿quién juzga? ¿Quién investiga? Son fiscales de familia y jueces de familia con competencia penal. Ese es el modelo, pero sabemos que también al interior del país no necesariamente contamos con una justicia especializada. Hay muchas carencias de recursos para poder invertir en esto y tenemos a veces jueces mixtos, jueces que ven otras causas involucrados en resolver en el tema penal juvenil. Tenemos también nosotros, pues, un sistema acusatorio, es decir, lo que decíamos, se investiga, ¿no? Y el tema del juzgamiento y el tema de su ejecución. O sea, el juez que investiga es el juez que hace el seguimiento de la medida, ¿no? Eso también es importante. El juez que juzga es el juez que hace seguimiento de la medida socioeducativa. Tenemos nosotros un sistema garantista, todavía innecesario, como lo he planteado como crítica, y tenemos un derecho penal de hecho. O sea, en otras palabras, no son, y ahí justamente puede haber alguna confusión con lo dicho más temprano. Dijimos que el principio de proporcionalidad busca pues la valoración no solamente de la gravedad de la infracción, sino también las circunstancias personales, sociofamiliares de los adolescentes. Pero eso no es un derecho penal de autor, ¿eh? No nos confundamos. No es que yo estoy valorando las características personales, sociofamiliares del adolescente para atribuirle responsabilidad. No es esto, sino para responder a lo que necesita este adolescente. O sea, este adolescente, veremos nosotros que lo que podría diferenciar a los distintos adolescentes que cometen infracciones es ¿qué cosa? Es esas circunstancias. Yo sabré qué es lo que necesita este adolescente para lograr el aprendizaje y para que desista en su conducta infractora a la luz del aporte del equipo técnico interdisciplinario. El equipo técnico interdisciplinario le aporta al juez, pues, ¿qué cosa? Le aporta una mirada desde la perspectiva de la psicóloga, desde la perspectiva del trabajador social, para que el juez pueda tener pues una mirada mucho más precisa de frente a qué adolescente se encuentra. No solamente valore entonces la infracción, sino valora esas circunstancias reflejadas en los informes de los equipos técnicos interdisciplinarios. Y ahora, hoy en día, a la luz del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, este equipo técnico le sugiere al juez qué medida socioeducativa es útil para él para desistir en la conducta infractora, para que no continúe en una trayectoria delincuencial. El juez tiene que valorar entonces de esa manera el aporte de los equipos técnicos interdisciplinarios. No es que al juez se le quita su labor jurisdiccional, el juez sigue entonces justamente en parte de sus funciones el determinar si este adolescente es responsable o no es responsable. Eso es la tarea del juez. Si es responsable o no es responsable de los hechos ilícitos que fueron denunciados. Si corresponderá al equipo técnico interdisciplinario sugerir qué es lo que necesita este adolescente, en aras de justamente el estudio que se ha dado de sus características, de sus circunstancias, de sus necesidades, qué es lo que necesita para no continuar infringiendo la ley penal. Y este es un gran aporte de la criminología. Nosotros como abogados creo que nos habíamos quedado solamente en la mira de valorar la gravedad de la infracción. Podemos en el ámbito penal de adultos también considerar que se valoran las circunstancias del sujeto justamente que se le abre proceso, pero no tiene esta perspectiva tan especializada que se busca construir en el ámbito penal juvenil. Porque la mira acá es, respondo a lo que necesita. O sea, brindo lo que requiere este adolescente. Respondo a sus necesidades, se dice criminógenas. ¿Qué es lo que necesita el adolescente para no seguir incurriendo en conductas infractoras? Y por ello, pues, también entender la necesidad de darle, pues, este sentido educativo, decíamos nosotros, a las sanciones variadas que serían aplicables.
¿Qué nos dice al respecto hoy en día el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas? Esta es una observación general, número 24, relativamente reciente, en los últimos meses se dio del año 2019. Esta observación general número 24 ha derogado la observación general número 10 y dice tal cual: los niños, niñas y adolescentes se diferencian de los adultos tanto en su desarrollo físico como psicológico. Estas diferencias constituyen la base para el reconocimiento de una reducción en la culpabilidad penal y para desarrollar un sistema diferenciado que logre un enfoque individual. Se encuentra demostrado que la exposición al sistema de justicia penal causa daño a los niños y limita sus posibilidades de devenir en adultos responsables. Y luego refiere al principio de proporcionalidad que he hecho mención de manera preliminar. El comité señala que la respuesta a un delito siempre debe ser proporcional, no solo a las circunstancias y a la gravedad del hecho, sino también a las circunstancias personales, edad, menor culpabilidad, circunstancias y necesidades, incluidas, si es apropiada, la salud mental del niño. Un abordaje estrictamente punitivo no es acorde a los principios del derecho penal juvenil que indica el artículo 40, numeral 1 de la Convención. Cuando los delitos graves son cometidos por niños, se deben considerar medidas proporcionales a las circunstancias del imputado y la gravedad. Acá sabemos que el Comité de Derechos del Niño habla de niño en general, no hace alusión a adolescente, hace una referencia generalmente al niño. Nosotros lo que sabemos es que efectivamente hemos fijado esta edad de los 14 años como la edad de responsabilidad penal, entendiendo pues que esta edad de 14 años es una edad de adolescente que tiene ciertas características que las hace aquí notar el comité, pero el menor de 14 años también incurre en infracciones a la ley. En nuestro sistema es inimputable, no se le puede abrir proceso por esto. Y lo que corresponderá para ellos será un tratamiento, sí, un tratamiento también diferenciado, pero no dentro del ámbito penal. Este es un esquema, ¿no?, que he recogido del aporte de un amigo, Oscar Vázquez, que lo compartió, que tiene que ver con justicia restaurativa. Y en este esquema de la observación general número 24, ¿no?, vemos que hay una justicia, se habla que en la observación general número 24 del Comité de Derechos del Niño refiere a una justicia, entonces, aludamos a esta característica, a una justicia amigable y adaptada. ¿Adaptada a qué? A su condición de adolescente en nuestro sistema. Adolescente mayor de 14 años. ¿Cuáles serán de alguna manera los componentes de esta justicia amigable y adaptada? En primer lugar, se alude al requerimiento de siempre al adolescente, desde el momento que se encuentra involucrado en una investigación, brindarle una información adecuada, oportuna, suficiente, que el adolescente con su primer contacto con el sistema de administración de justicia pueda ir comprendiendo que lo que hizo no estuvo bien. Y de esa manera ir brindándole una asesoría y apoyo, que cuente con un abogado, no con un abogado que solamente lo va a ver a las audiencias, sino con un abogado que le vaya expresando cómo va el avance de su proceso, que éste pueda darse cuenta de cuál es la reacción del Estado cuando uno comete una infracción a la ley. También se requiere, pues, que se le brinde una protección a su vida personal y familiar. O sea, en otras palabras, entender que no solamente se requiere un acompañamiento personal a este, sino también un acompañamiento en lo posible a su familia, para que su familia comprenda qué es lo que debe realizar para ayudar en este proceso de desistimiento de conducta. El adolescente cumplida su medida socioeducativa, sea de privación de libertad o en medio abierto, tendrá que siempre contar ¿con qué? Con ese entorno familiar de donde proviene. Y esta familia tiene que saber qué rol jugar a futuro con respecto al adolescente. O sea, ¿qué mecanismos incorporar de contención y orientación al adolescente infractor? Tendrán que haber entonces también, dice la observación general número 24, y esta es una exigencia, repito, de las Naciones Unidas para todos los estados ratificantes de la Convención sobre los Derechos del Niño, ambientes adecuados, procedimientos y diligencias, ¿no?, conforme justamente a esta justicia penal juvenil. Esto tiene que ver con lo que conversábamos más temprano, procedimientos, diligencias adecuadas, es decir, teniendo en cuenta esas características y garantías específicas del adolescente, profesionales capacitados, especializados en la justicia penal juvenil.
Y una cuestión también interesante que nos plantea la observación general número 24 es este tema de elevar la edad mínima de responsabilidad penal. Es decir, que un adolescente, es decir, hoy en día tenemos en 14 años la edad de responsabilidad mínima, ¿no es cierto? Lo que nos sugiere aquí el comité es que elevemos esa edad, que sea a partir de los 15 o 16 años que le otorguemos responsabilidad penal a los adolescentes y no a partir de los 14. En realidad estaría bien ello, pero siempre y cuando demos el tratamiento a estos menores, ¿no?, de la edad de responsabilidad mínima, el tratamiento que requieren para no continuar en infracciones a la ley. Es decir, de nada nos sirve ir elevando la edad de responsabilidad mínima penal, ahora hay 14, la podemos elevar a 15, a 16, si no damos tratamiento especializado a los que se encuentran bajo esa edad, cuando infringen la ley penal. Este es un requerimiento actual importante. No podemos dejar de atender a esta población que no tiene edad de responsabilidad penal. Tenemos que seguirlas, tenemos que darle tratamiento, sí, para que puedan desistir en su trayectoria. ¿Por qué? Porque la criminología nos dice que a más temprana edad que se comience a infringir la ley penal, hay mal pronóstico. O sea, hay un pronóstico de que este continúe en una trayectoria delincuencial. Hablaremos de esto más adelante. Otra cuestión también sobre la que insiste la observación general número 24 es el tema de la remisión y desjudicialización que hemos conversado, la utilización de la mediación y la justicia restaurativa, o sea, seguir poniendo atención a la víctima y encontrar mecanismos para que el adolescente se encuentre con la víctima y éste a través de ella pueda conocer el daño que produjo. Eso también es parte de la justicia educativa. O sea, poner al adolescente frente a su víctima y que la víctima le diga todo lo que ha pasado o todo cómo ha cambiado su vida a raíz de la infracción. Antes que yo sufriera este robo, yo podía salir a la calle a determinadas horas, ir a determinados lugares. A partir del hecho de que tú me hayas robado y me hayas agredido, pues yo en estos momentos ya no quiero salir a determinadas horas, tengo miedo, tengo mucho temor. O sea, hay una afectación a la víctima. Después, antes y después de la infracción tiene que haber habido pues un cambio. Esto tiene que conocerlo el adolescente, es una forma de encararlo para que éste sepa que lo que hizo tuvo una consecuencia. Y esto tiene que ver con justicia restaurativa, esto tiene que ver con justamente la finalidad de aprendizaje que tiene la justicia penal juvenil. Y bueno, también esta observación general número 24 nos habla de esta privación de libertad como último recurso y por el menor tiempo posible. Y ese tratamiento que estamos haciendo continuamente referencia, que se ha tratado de manera acorde a su edad, a su madurez, al desarrollo de sus capacidades, un tratamiento pues de por sí diferenciado. ¿Cuál es entonces, en base a todo lo dicho hasta el momento, la finalidad de la justicia penal juvenil? ¿Cómo la podríamos resumir en pocas palabras? Yo lo plantearía en estos términos. Es favorecer a la generación de un aprendizaje en el adolescente que contribuya al desistimiento de su conducta infractora. ¿Y cómo lograrlo? A partir de la disminución de los factores de riesgo y el aumento de factores protectores. ¿A través de qué? A través de un tratamiento especializado y diferenciado. O sea, cuestiones fundamentales, aprendizaje, desistimiento de conductas infractoras, a través de una estrategia que tiene que ver con el aumento de factores protectores y la disminución de factores de riesgo, cuestión en que entraremos inmediatamente, a través de un tratamiento especializado y diferenciado. Este gráfico, este círculo que estoy compartiendo con ustedes, es como una suerte de resumen de lo que es la orientación de toda la normativa internacional para dar respuesta a la temática penal juvenil. ¿Qué es lo que nos plantea en resumen la normativa internacional? Un derecho penal mínimo, lograr que el adolescente reconozca y repare el daño, eso tiene que ver con aprendizaje que lo hemos dicho, la necesidad de que reciba un tratamiento especializado y que entre en contacto con un sistema de administración de justicia que tenga esa mira, y el reforzamiento del apoyo sociofamiliar. O sea, son como los 4 ejes fundamentales en la normativa internacional cuando refieren al tema penal juvenil.
Pero ¿qué es lo que tenemos en realidad nosotros? Nosotros tenemos modelos coexistentes en el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes. Tenemos un modelo retributivo, tenemos un modelo de responsabilidad educativo y tenemos un modelo restaurativo. Sí lo tenemos. O sea, ¿es posible que conviva un modelo retributivo con un modelo restaurativo? Pues sí. El modelo retributivo, si podemos decirlo en pocas palabras, el mejor gráfico de un modelo retributivo es ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Por eso es que nosotros, y eso es un esquema que tenemos muy incorporado como abogados, pues sí, a mayor infracción o a mayor lesividad de un bien jurídico tutelado, pues una mayor, decimos nosotros, penalidad o un mayor tiempo de privación de libertad. ¿No es cierto? O sea, estamos justamente muy acostumbrados a esto, y este es el contenido que le hemos dado normalmente al principio de proporcionalidad. La justicia retributiva en realidad es parte de la esencia del derecho penal. Es algo que no podemos desconocer. Es parte de la esencia del derecho penal, ¿no? O sea, está centrado normalmente en ¿qué? En el agresor, ¿no? En la lesión producida con su conducta, y en donde principalmente la víctima es el Estado. Porque el Estado ha visto afectado, ¿qué cosa? El orden jurídico, ha visto afectado el orden social. Entonces, se determina una culpabilidad y se aplica una sanción aparentemente para lograr una rehabilitación del sujeto infractor. La finalidad, entonces, es sancionar. ¿Según qué? Según la gravedad de la infracción. Entonces, ese es el enfoque retributivo. El enfoque de responsabilidad educativo tiene que ver con lograr que el adolescente se enfrente, como hemos venido diciendo, a las consecuencias de la infracción. Que conozca a su víctima, que tenga posibilidades de repararla y que al repararla conozca el daño que produjo. Eso es parte de la responsabilidad. Generar una responsabilidad y generar una responsabilidad es tener un enfoque educativo. Es lograr qué cosa, potenciar las capacidades en el adolescente para restaurar qué cosa, la situación al estado previo, antes de la infracción. Como veremos, en realidad el contenido de la responsabilidad es muy cercano al contenido del modelo restaurativo. Es muy cercano. O sea, la justicia restaurativa finalmente cumple esta finalidad también. Generar responsabilidad y generar un aprendizaje. La justicia restaurativa está normalmente centrada en la víctima. La víctima juega un rol fundamental. La víctima tiene que beneficiarse finalmente de cualquier estrategia de intervención para lograr una restauración y una reparación, que estará pues a cargo fundamentalmente del adolescente como responsable y la familia jugando ahí un rol de responsabilidad solidaria, haciendo pago de la reparación civil. La justicia restaurativa busca entonces atender a distintos involucrados, a la víctima, al autor de la infracción y a la comunidad. La víctima, pues, será restaurada, ¿no? El adolescente deberá cumplir su rol de responsabilidad y la comunidad tendrá que apoyar a la reintegración social. Entonces hemos hablado de este tema de justicia diferenciada, hemos hecho alusión a un tratamiento según las circunstancias personales, de sociofamiliares, de los adolescentes. Estamos nosotros aquí entonces haciendo referencia a lo que se conocen como los factores asociados al comportamiento antisocial. En esto hace también mucha referencia hoy en día el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes. El Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes habla de factores de riesgo y factores protectores. O sea, en otras palabras, ¿qué puede contribuir a que un adolescente devenga en una conducta infractora? Han habido estudios en distintos países, yo creo que en Canadá ha dado un gran aporte al respecto, en tratar de, a través de estudios longitudinales, lograr identificar qué es lo que puede contribuir a que un adolescente, repito, contribuya. No es un tema de predictibilidad, como podía haber pasado, pues, con Lombroso, con Arófalo, con Ferri, que trataban de encontrar las características, Lombroso del homo delincuente, el hombre delincuente, decía, el positivismo criminológico italiano. Sino acá lo que se trata en realidad es de tratar de identificar
¿Qué contribuye? ¿Qué puede estar contribuyendo a que un adolescente desencadene en una conducta infractora? Y a partir de eso, ver qué es lo que correspondería en cualquier tratamiento diferenciado para este. Entonces vamos a encontrar nosotros que sí hay estudios que buscan poner atención, por ejemplo, en cuestiones individuales. Tratar de ver la historia previa de actos antisociales. ¿Por qué? Acá es importante saber que un adolescente no se hace infractor de la noche a la mañana. ¿Ya? Eso es una cuestión fundamental. Pueden haber habido algunas conductas previas desde la niñez que ya iban denotando que este adolescente estaba teniendo un aprendizaje equivocado. Por ejemplo, en su colegio, el hecho de comenzar a hurtar pues, útiles escolares. De repente llegaba a la casa con un borrador, con una regla, ¿no? Que no eran de él. Y ahí había que ver cuál era la reacción de los padres. Los padres finalmente lo reprochaban, o los padres le decían, tienes que devolver esto, o los padres no les interesaba, se hacían de la vista gorda frente a esta situación. Entonces, parece increíble saberlo, pero sí, o sea, es parte de un aprendizaje que va a ir desencadenando progresivamente en conductas cada vez más graves en términos de infracción a la ley. Entonces, ¿qué se estudia? Se estudia los actos antisociales previos. Se estudia también el tema de su rendimiento previo en la escuela. Ahora, claro, si va al colegio, si este adolescente no se ha desvinculado de la escuela, es un factor importante. Pero si más bien ya no tiene interés por asistir, no quiere ir a la escuela, no quiere ir, es más, o sea, comienza a darse el ausentismo escolar, es un factor de riesgo también fundamental. No importa de repente que sea un buen o mal, o sea, de repente es un alumno que se saca 11, 12, eso no interesa. Eso no es lo importante es que todavía haya un enganche con la escuela, que todavía haya un interés de seguir yendo a la escuela, le vea cierta utilidad, tenga cierto interés de asistir al colegio. Pero si no lo hace, si más bien comienza a ausentarse, ya comienza a surgir un factor de riesgo. Intentos de autolesión, el cutting, por ejemplo, está también demostrado que es un factor de riesgo y una suerte de autoagresión, una baja autoestima que puede ayudar a que este adolescente desencadene entonces progresivamente en conductas antisociales. La impulsividad y la búsqueda de sensaciones, en la cual en parte tiene que ver con la adolescencia. La adolescencia se caracteriza mayormente por esto como etapa de desarrollo humano. ¿Qué adolescente no es impulsivo? ¿Qué adolescente no busca sensaciones? ¿No? Esto es también, por eso se dice que la adolescencia como etapa de desarrollo humano es un factor de riesgo en sí la adolescencia. Ahora, si a eso aumentamos el narcisismo, el bajo nivel de empatía, dureza emocional, problemas en el manejo de enfado, hostilidad, incapacidad para enfrentar las dificultades, actitudes favorables a la violencia, consumo problemático de sustancias psicoactivas, bajo interés y compromiso escolar y laboral. Qué interesante es poder ver que hay una diferenciación en los colores, ¿no es cierto? Estamos viendo ahí un color negro, un color rojizo. El color rojizo tiene que ver con lo que se llaman factores de riesgo dinámicos. Los que están en negro son los factores de riesgo estáticos. O sea, estamos hablando de cosas que se dieron antes de la infracción. Estas cosas que se dieron antes de la infracción no vamos a poder cambiarlas, ya es parte del disco duro del adolescente. En cambio, las cosas que están en rojizo son cosas sobre las cuales podemos incidir en cualquier tratamiento. Entonces estamos hablando de factores de riesgo estáticos y factores de riesgo dinámicos, ¿no? Y el tema relacional, o sea, los factores de riesgo relacional tienen que ver con historia de violencia en el hogar. También, o sea, los estudios nos muestran que adolescentes que han vivido en un contexto violento, que han crecido en un contexto violento, es la forma que ellos han aprendido de relacionarse con los demás. Y que es un factor de riesgo estático, ¿no? Como también lo es la historia de maltrato infantil. O sea, el maltrato es un factor de riesgo estático. O sea, si fue maltratado continuamente,
esto no va a ayudar a lo que es pues, el desarrollo de conductas prosociales en los adolescentes. Historia delictiva de sus padres, separación temprana de sus padres o cuidadores, el rechazo de grupos iguales. O sea, son cuestiones sobre las cuales va a ser difícil que podamos incidir, pero sí podremos incidir en lograr que a futuro tenga una presencia de pares, ¿no? O sea, disminuya la presencia de pares antisociales y más bien que comience a relacionarse con pares con conductas prosociales. El hecho de que sus padres no supieron, ¿no?, cómo ejercer control sobre él, cómo educarlo. Podemos incidir en esto trabajando con las familias. Entonces, hay factores de riesgo también a este nivel estáticos, lo que están en color negro, y dinámicos. O sea, podemos trabajar para variarlos. Podemos incrementar factores protectores para disminuir los factores de riesgo. Entonces, ¿por qué tenemos que ver todo esto? ¿Nos estaremos alejando del ámbito jurídico? Bueno, en realidad es que quien está metido en temas de niños y adolescentes tiene que tener un mínimo de conocimientos de otras disciplinas, porque estamos frente a un sujeto que tiene una diversidad de características distintas a la de adulto y que tenemos que conocer a través de lo que es el aporte de las distintas disciplinas, aquí desde la perspectiva de la criminología. ¿Y esto por qué? Porque cuando un juez se encuentre frente a un adolescente y con lo que va a ser el aporte del equipo técnico interdisciplinario, va a poder determinar frente a qué perfil está y qué es lo que necesita este adolescente. El equipo multidisciplinario le va a poder decir si está de repente frente a un adolescente que tiene pues una delincuencia esporádica, transitoria o común, o está frente a un adolescente que tiene una delincuencia persistente o distintiva. Esta clasificación fue dada a partir de Terry Moffitt. Terry Moffitt en el 93 había hecho un estudio longitudinal de de un grupo de adolescentes, una muestra bastante importante, significativa, para poder saber cuáles podían ser las características distintas entre los adolescentes infractores, poder pues calificarlos y también recibir entonces un tratamiento diferenciado. Cuando hablamos nosotros de delincuencia esporádica, transitoria o común, nos referimos a la delincuencia en temprana edad, en este caso nosotros a partir de los 14 años, que tiene que ver directamente con la edad, o sea, con la etapa adolescente, con la etapa adolescente. O sea, se entiende que si un adolescente comienza a infringir la ley en su etapa adolescente, tiene que ver fundamentalmente con ello, con que no está haciendo un buen manejo de esta etapa de desarrollo. Es una etapa de cambios, es una etapa pues de muchas exigencias, ¿no?, en todos los planos, y esto pues en realidad puede ser bien o mal llevado por el adolescente. Entonces, si a esta etapa de cambios se suman otros factores de riesgo que hemos mencionado anteriormente, esto puede hacer predecible que el adolescente transgreda la ley penal. Todos nosotros hemos sido adolescentes, no sé si todavía por ahí hay algún adolescente, porque pueden haber adolescencias tardías también, ¿no? Pero bueno, en general todos hemos sido adolescentes y hemos sabido lo que implica ser adolescente. Pero si a esa etapa adolescente se suma el hecho de repente de no tener un buen entorno familiar, en términos de que un entorno familiar violento, o de repente hemos sido víctimas de maltrato, o de repente pues no hemos tenido un acompañamiento de los padres adecuado, y por lo tanto nuestra mira ha sido salir siempre de la casa. Hemos estado más tiempo fuera de la casa que dentro de la casa. Y ese estar fuera de la casa ha significado que nos comencemos a relacionar con otros adolescentes que más bien su modus de relacionarse ha sido generar conductas antisociales. Entonces han ido en incremento factores de riesgo. Y si encima estos han comenzado a consumir drogas, pues son situaciones que han ido sumando para desencadenar que a la adolescencia se sumen otros factores de riesgo y que esto puede haber contribuido a una infracción a la ley. Lo positivo de esta delincuencia esporádica transitoria común es que se entiende que cuando el sujeto llega a la adultez, pues va a dejar de infringir la ley. O sea, no es aquel que ha continuado en una trayectoria delincuencial y que después de la adolescencia va a persistir en ella. Distinto es el perfil del delincuente persistente o distintivo. Es decir, es aquel
que no es por ser adolescente, sino de que antes de ser adolescente ya había comenzado a cometer conductas antisociales. Y que esto va a persistir después de la adolescencia. Si tenemos que nosotros decir algo a favor en todo esto, o algo positivo, es que digamos lo que más común en la infracción a la ley penal es encontrarnos con la delincuencia esporádica transitoria común. Lo más raro, pero sí, o sea, en un porcentaje del 20% aproximadamente, es encontrarnos con una delincuencia persistente o distintiva. O sea, sí vamos a encontrar, obviamente, adolescentes con un grado severo de enganche delictivo. Sí vamos a encontrar. Y esto, pues, nos lleva a un tristemente célebre caso. Le hemos puesto aquí Daniel. Pues sabemos que no se llama Daniel. Recordarán ustedes al tristemente conocido Gringacho, ¿no es cierto? Daniel es hijo de padres separados, fue criado por su abuela en el barrio más peligroso de Trujillo. O sea, la pobreza no es un factor de riesgo, pero sí es un factor de riesgo el hecho de que uno crezca en un entorno en donde la delincuencia es bien valorada. Donde de repente vamos a encontrar hasta dibujos, pintas de rostros de delincuentes que son vistos como héroes socialmente. Entonces, él provenía, pues, del barrio más peligroso de Trujillo, criado por su abuela. La policía asegura que su tío, jefe de la banda Los Malditos de Río Seco, lo introdujo en el AMPA cuando tenía 12 años. El chico operó primero como campana, marcaba a los blancos con la mirada, entregaba y ocultaba en un canguro los revólveres utilizados por los matarifes y se hacía humo. A los 14 años ya era un experto tirador, al punto que podía disparar con ambas manos. Según la policía de Trujillo, para entonces el adolescente ya integraba la banda de los Malditos de Río Seco. La tercera de Interpol le atribuye 10 víctimas, incluida una mujer con 8 meses de embarazo. En el 2008, Daniel fue detenido por primera vez cuando tenía 13 años por el homicidio de una mujer embarazada. Un año después asesinó a 2 personas más, por lo que el quinto juzgado lo condenó a 6 años de prisión en el reformatorio La Foresta, en Trujillo. Luego de fugarse una primera vez fue capturado en Lima, por lo que el quinto juzgado especializado de familia de Trujillo dispuso el traslado inmediato del adolescente infractor al Centro de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima. Debido a que el Centro Juvenil de Trujillo no reunía las condiciones de seguridad e infraestructura para albergar adolescentes de alta peligrosidad. Sin embargo, sabemos nosotros que Daniel se escapa del Centro Juvenil de Lima, ¿no? Ex Maranguita, el 31 de diciembre del 2012, con otros 12 jóvenes infractores. Bueno, acá nos quedamos en esos momentos en la noticia, ¿no? Desde su captura, Daniel permanece actualmente en la Sala Nacional en un ambiente sin barrotes. O sea, acá, por ejemplo, nosotros tenemos que una serie de factores de riesgo para quien fuera en su momento Gringacho. Una serie de factores de riesgo que finalmente contribuyeron a que lamentablemente pues en él se produjera lo que es una dureza emocional. La dureza emocional es un componente muy severo en que si se da de manera temprana pues nos da un muy mal pronóstico, ¿no? Ahora, ¿significa que él no era recuperable? Pues en realidad nunca lo sabremos porque él no recibió un tratamiento diferenciado. Él no recibió tratamientos diferenciados acorde a su perfil. Él necesitaba un tratamiento diferenciado. Ahora, ¿qué tan fácil es lograr también apoyar a esta población cuando se trata de delitos de esta naturaleza o infracciones de esta naturaleza, donde hay mafias de por medio, ¿no? En donde es muy difícil salir? Para que de repente, digamos, podido apoyar más a Daniel, que así lo hemos llamado, si es que hubiéramos como Estado buscado pues que no retorne a su hábitat natural, de donde provino. O sea, para poder lograr que un adolescente recuperarlo en lo que significa su involucramiento en sicariato, tenemos que tomar pues medidas especializadas, diferenciadas con respecto a la demás población. Lo que tenemos nosotros es que normalmente adolescentes involucrados en sicariato es un mínimo porcentaje, estamos hablando aproximadamente un 1.5% del total de infracciones cometidas.
pero son los casos que más vemos en medios de comunicación. O sea, son los casos que realmente pues, son más conocidos. Normalmente cuando un adolescente es involucrado en infracciones graves de esta naturaleza, son casos que se muestran mucho en medios. Y eso también reacciona a una opinión pública de mayor mano dura con esta población. Acá lo que no queremos es, o sea, queremos, a partir de esta exposición creo que nosotros nos cuestionemos algunas cosas, ¿no? Aquí no se trata entonces de poner tanta atención a la infracción, a la gravedad de la infracción al momento de responder, sino acá lo que se trata es de responder a lo que necesita este adolescente para no continuar. Lo que queremos todos cuando intervenimos con los adolescentes infractores es que no continúen en una trayectoria delincuencial. Yo creo que ninguno de nosotros va a querer que este adolescente se vuelva adulto y sea un criminal, ¿no es cierto? Pero la forma de lograrlo no es privándolo más tiempo de libertad. La forma de lograrlo es dándole el tratamiento que necesita, repito. Y aunque aparentemente nos parezca que 6 años en este caso, por ejemplo, no era nada, pero 6 años hay que hacer la valoración conforme a la edad que tiene. El tiempo no se vive igual en un adolescente que con un adulto. Lo que es 30 años de privación de libertad para un adulto es 10 años de privación de libertad para un adolescente. O sea, se está demostrado que el cerebro no trabaja o no valora el tiempo igual en un adolescente que con respecto a un adulto. Es entonces 3 veces más de lo que es para un adulto. Para nosotros 6 años nos puede resultar más o menos claro lo que puede ser una vivencia de 6 años, pero para ellos la vivencia es 18 años, o sea, 3 veces más. Entonces, la especialidad penal juvenil esa es la riqueza de la especialidad penal juvenil, que buscamos nosotros cada vez más de manera diferenciada brindar el tratamiento que necesitan estos adolescentes y entender también, una cosa aquí que les planteo es, oye, nosotros cuando nos hablan de adolescentes infractores, de repente puede quedarnos en la cabeza los casos que vemos en medios de comunicación, pero la mayoría de los casos no son esos. La mayoría de los casos son lo que hemos conversado hace un momento, lo que es una delincuencia esporádica o transitoria, pero esos casos no se ven en los medios. Esos casos no se hablan. O sea, son los casos que el adolescente va a desistir. ¿Por qué? Porque cuando llegue la adultez, ya no va a estar la etapa adolescente como factor de riesgo. En esa mira, entonces, entender que cuando hablamos de adolescentes en conflicto con la ley penal, estamos hablando de una diversidad de perfiles. Estamos hablando de una variedad, de una variedad. No estamos hablando de una tipología, de una forma de ser adolescente. Y en esa mira también, entonces, los tratamientos que necesite deben ser diversificados. Otro tema también, diría yo, para discutir, ¿no? Un tema también para discutir que en realidad puede resultarnos a nosotros, de repente lo que estamos escuchando nos están planteando algunas interrogantes, ¿no? Podemos, como no podemos estar de acuerdo, pues yo estoy en este momento mostrando lo que es la mira de penal juvenil, o sea, cómo se está hoy día justamente buscando que cada vez sea más especializado y logre el objetivo final deseado, que es que el adolescente no siga involucrado en una infracción. Pero acá también nosotros, o sea, podemos hasta hablar de lo que es la reparación civil, ¿no? La reparación civil, y también tendríamos que cuestionarla en términos de cómo hacerla exigible, ¿no? Si nosotros partimos de la especialidad de niños y adolescentes, porque hay una cosa que no podemos perder de vista. El tema penal juvenil está situado no dentro del ámbito penal, en términos genéricos, cuidado, ¿eh? El tema penal juvenil se ha situado dentro de la especialidad de los derechos de los niños y adolescentes. Su surgimiento está ahí, y eso menos mal, y ahí tenemos que siempre defender. Porque el día que pasemos al ámbito penal, la especialidad, creo que ahí vamos a perder rotundamente. No podemos tratar como adultos a quienes de manera natural son distintos a los adultos. La biología, la psicología evolutiva, las neurociencias nos dicen que estamos frente a un sujeto que es distinto al adulto. O sea, mal haríamos en creer que son adultos. No son adultos. Y en aras de esto, entonces, si nosotros tenemos en claro que estamos frente a una especialidad distinta, que estamos todavía en construcción, porque yo siento que todavía no hemos logrado consolidar una justicia penal juvenil, tendríamos que partir entonces del adolescente como sujeto de derechos. Si es un sujeto de derechos, es innegable. El único derecho que podríamos
privarlo y de manera extrema es de la libertad, ¿no? Pero justamente estamos hablando de él como sujeto de derechos desde su etapa de niñez. Hemos dicho hace un momento, entonces, que hablamos de una convención sobre los derechos del niño que nos sitúa frente a una corresponsabilidad. Dijimos, hay una corresponsabilidad del Estado y de la familia ¿en qué? En garantizar los derechos de los niños. Hay una corresponsabilidad en garantizar su desarrollo integral, hay una corresponsabilidad en lograr una construcción de ciudadanía, hay una corresponsabilidad en hacer que este sujeto se autoperciba como un sujeto que tiene derechos y que tiene deberes y obligaciones también. Pero ¿qué pasa cuando falla esa corresponsabilidad? ¿Qué falla cuando tenemos un Estado que no garantiza derechos, que tiene políticas sociales inefectivas? O sea, en otras palabras, políticas sociales que no ayudan a que el sujeto se perciba como sujeto con derechos y con deberes. Pues, ¿qué va teniendo lugar? Va transgrediéndose derechos. Y al transgredirse derechos hay factores de riesgo. O sea, lo que yo les postulo es lo siguiente. Detrás de estos factores de riesgo hay omisión del Estado y de la familia en dar cumplimiento a derechos en los niños. O sea, los factores de riesgo son transgresión de derechos, en la gran mayoría, no en todos, porque pueden haber factores de riesgo a nivel individual que tienen que ver con un componente de personalidad con el cual ya vino el sujeto. Pero estamos nosotros hablando en general que los factores de riesgo denotan, ¿qué cosa? Denotan una transgresión de derechos. Y en ese sentido, si los factores de riesgo aumentan la predictibilidad de la comisión de una infracción a la ley, entonces hay un actuar corresponsable del Estado ante la infracción a la ley cometida por un adolescente. Y en esa medida, entonces, se justifica un derecho penal mínimo y en esa medida también se justifica que el Estado asuma su responsabilidad en lo que es la reparación civil. Tratamos de cargar sobre los adolescentes el tema de la reparación a la víctima. Por supuesto, es fundamental, lo dijimos hace un momento. El adolescente necesita en lo posible conocer a su víctima y conocer el daño que produjo. ¿Para qué? Para generarse en él un aprendizaje de que lo que hizo estuvo mal. Pero si ponemos a la familia como responsable solidaria en el pago de la reparación civil, y sabemos normalmente también que las familias de donde provienen, estas familias provienen de sectores económicos pobres, o sea, los clientes del sistema penal juvenil son personas de determinados sectores socioeconómicos. ¿Cómo podemos cargar sobre ellos el tema de la reparación civil? Aquí el Estado tiene un rol con programas sociales de apoyo a las víctimas. ¿Para qué? Para justamente lograr asumir su responsabilidad, su grado de responsabilidad. Sabemos que los programas de justicia restaurativa en el país, que están a cargo hoy en día del Ministerio Público, pues ponen atención a las víctimas, buscan apoyar a las víctimas. Esto les corresponde. Esto es parte de lo que estamos hablando de esta corresponsabilidad del Estado. Y bueno, y estamos hablando de principios rectores, ¿no? También que están aquí involucrados en la justicia penal juvenil. Hemos hablado del principio de proporcionalidad, hemos hablado del principio educativo, pero nos falta hablar un poquito del principio del interés superior del niño, en este caso del adolescente. Este principio del interés superior del adolescente es de la especialidad, o sea, proviene de la especialidad de niños y adolescentes. Hay leyes que enmarcan este principio, como la Ley 30.466. Lo interesante de este principio que ha sido incorporado en el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes es algo que yo lo voy a decir en pocas palabras. Hoy en día, un juez, cuando sanciona a un adolescente infractor, no puede dejar de motivar su resolución en aras del interés superior. O sea, hay una exigencia hoy en día que no basta con que el juez mencione que su resolución o su sentencia se ajusta al interés superior, sino que tiene que explicar cómo es que su sentencia se ajusta al interés superior de este adolescente. ¿Y qué cosa es el interés superior de este adolescente en el ámbito penal? Algo que por años le he venido dando vueltas y que hoy en día, gracias a estos avances, podemos nosotros darle contenido. El juez tiene que proyectarse, y eso es un principio precautorio dentro de la justicia penal juvenil y dentro de todo lo que es el ámbito de niños y adolescentes, donde se resuelve a nivel judicial,
El juez tiene que proyectarse al impacto de su sentencia en la vida de este adolescente. Es decir, si lo va a privar de libertad, que lo haga porque verdaderamente el adolescente necesita esa privación de libertad para recibir tratamiento diferenciado y no continuar su trayectoria delincuencial. Porque si no lo necesita, hay estudios que muestran que un adolescente que no necesita estar privado de libertad lo está, no aumenta su posibilidad de insertarlo socialmente, sino muy por el contrario, disminuye. O sea, hay efectos adversos, contrarios al deseo de su inserción social. Un adolescente debe estar privado de libertad cuando verdaderamente lo necesita. ¿Ustedes recordarán el caso de Trilce o no? Un homicidio culposo, un adolescente que lleva un arma al colegio. ¿Y qué hace? Para dárselas, delante de sus compañeros saca el arma. ¿Y termina qué? Produciendo un homicidio culposo y produciendo lesiones a un compañero. ¿Qué hicieron las autoridades? Inmediatamente una detención preventiva. Lo mandaron al Centro Juvenil de Lima, Maranguita. Y estuvo justamente en el programa de bienvenida. Declaraba pues la autoridad, no, está en el programa de bienvenida, no pasa nada, ¿no? El programa de bienvenida. Finalmente pues es el centro de privación de libertad. Ahí me iba a tener, iba a compartir con otros adolescentes, efectivamente con conductas antisociales y con infracciones diversas. O sea, la experiencia de privación de libertad la tuvo. ¿Fue necesario esto? ¿Se ajustó a un principio de proporcionalidad? ¿Cuánto fueron valoradas las circunstancias personales, sociofamiliares de este adolescente? Este adolescente asistía al colegio, tenía buenas notas, no había tenido ninguna experiencia, no había habido ninguna experiencia previa de una conducta antisocial. Aparentemente era pues la desatención de los padres que originó esto. Pero ¿es eso lo que la no protección familiar se resuelve con una reacción penal? No, pues. Entonces ahí nos damos cuenta nosotros entonces de que no se aplicó para nada el interés superior. Porque el juez no se proyectó a lo que iba a ser el impacto de esta decisión en este adolescente. Este adolescente debe haberle quedado pues una experiencia del todo traumática, fue involuntariamente autor de una infracción grave y terminó pues privado de libertad. Y bueno, justamente en los minutos que nos quedan, el tema es bastante amplio, hay mucho más que decir en realidad. Cuando una persona es privada de libertad, y esto en términos generales, según el informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en las Américas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, alude a algo muy explícito. En términos generales, una persona privada de libertad tiene que ser beneficiada de una atención del Estado en su rol de garante. O sea, el Estado tiene que actuar como garante de derechos en una persona que está privada de libertad. Con mayor razón, si aludimos justamente a menores de edad, esto está clarísimo, ¿no? Lo dice también la Corte Interamericana de Derechos Humanos con respecto a los niños. Dice, la Corte reitera que frente a niños, niñas y adolescentes privados de libertad, el Estado debe asumir una posición especial de garante. Si no es con respecto a los adultos, lo es más con respecto a los adolescentes. Hemos tenido y seguimos teniendo una situación compleja. Tenemos justamente un COVID-19 en donde nos han pedido a todos que estemos en distanciamiento social y en aislamiento. ¿Es esto posible en un centro de privación de libertad? En la cárcel ya sabemos nosotros que tenemos más de 200 muertos, porque ha sido imposible lograr una reacción pronta del Estado, la cual tardó demasiado en justamente atender a esta población. Lo pidió el Tribunal Constitucional, ¿no es cierto? Marilena Ledesma decía hay que atender el tema de las cárceles. Esa población en estos momentos está en grave riesgo de morir, de contagiarse y morir. Pero el Estado peruano demoró en una reacción pronta. Por eso que sabemos nosotros que hay una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado peruano por esto. Y bueno, con respecto a los adolescentes en los centros juveniles de privación de libertad,
no se conoce de cifras de muertos. Yo creo que tiene que ver mucho con el empuje, realmente cómo se ha fajado la camiseta el director del Centro Juvenil de Privación de Libertad, y cómo también todas las personas que están ahí metidas han apoyado a esto. Pero esta es una población en riesgo terrible de haberse contagiado y también morir, porque por reacciones tardías del Estado, con indultos que ahora se han establecido con una serie de exigencias que a la hora de la verdad no son tan viables. Hay, de la cantidad de indultos que se han solicitado, una cantidad mínima a la que se ha otorgado. Y bueno, estamos frente a un contexto, una realidad que nos grafica perfectamente cómo hay una desatención al rol de garante del Estado, que es una exigencia que nos viene de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y una cuestión que no era para nada previsible, como este COVID-19, pero que venía diciéndose de tiempo, que había hacinamiento en cárceles de adultos y también en cárceles de adolescentes, un alto nivel de hacinamiento. Y este hacinamiento es el que ha puesto en riesgo la salud y la vida de los adolescentes privados de libertad. Tengo pues 5 minutos para ya ir cerrando, y en estos 5 minutos te dejo ahí las diapositivas para que ustedes lo puedan revisar. No he hecho más que sacar algunos extractos de este caso, del caso de los hermanos Gómez Paquillauri. Este caso llegó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? En la época del terrorismo del Estado peruano, en el cual lo que se hizo fue torturar a estos hermanos Gómez Paquillauri. Se les metieron primero en la maletera del carro de la policía, y luego fueron víctimas de tortura por las fuerzas del orden en el Perú, ¿no? Acá se dice justamente en Pampa de los Perros, ¿no? Justamente fueron golpeados a culatazos de escopeta y posteriormente asesinados mediante disparos con armas de fuego en la cabeza, tórax y en otras partes del cuerpo. Sus cadáveres fueron llevados a una morgue en calidad de no identificados y luego fueron reconocidos por sus familiares. Es más, la policía supo muy bien colocar encima de ellos algunos carteles que hacían alusión al que tenían como 21 años. ¿Por qué? Porque sabían que había un compromiso mayor de ellos en la medida que hubieran sido menores de edad. Los tribunales peruanos investigaron los hechos y determinaron la responsabilidad individual de los autores materiales. Sin embargo, a pesar de identificarse al presunto autor intelectual, este no ha sido juzgado ni sancionado. Esto llegó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se analizó justamente el caso, como pueden ver ustedes, en la transgresión de una serie de derechos. Se alegó que se había transgredido el derecho a la libertad personal, que está en el artículo 7º de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Se alegó también que se había habido una afectación al derecho a la integridad contenido en el artículo 5º de la Convención. Se alegó, y se han consignado algunas justamente aportes por parte de la Corte que pueden ser utilizados para otros casos, ¿no? Una persona ilegalmente detenida se encuentra en una situación agravada de vulnerabilidad, de la cual surge un riesgo cierto de que se vulneren otros derechos, como el derecho a la integridad física y a ser tratada con dignidad. También justamente se refiere a la afectación del derecho a la vida, ¿no? El Estado debe respetar el derecho a la vida de toda persona bajo su jurisdicción. Esta obligación presenta modalidades especiales en el caso de los menores de edad, teniendo en cuenta las normas sobre de la Convención Americana, pero también sobre la Convención sobre Derechos del Niño. Aquí tiene que ver mucho, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo hace muy bien, lo que conversábamos más temprano, el principio de integración, ¿no? Habíamos dicho que el artículo 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos habla del deber del Estado de brindar protección a los niños, y que su contenido está en la Convención sobre los Derechos del Niño. Pues sí, se aplica en el análisis de la Corte Interamericana normalmente, no solamente la normativa referida a la Convención Americana de Derechos Humanos, sino también la Convención sobre los Derechos del Niño. Y de la condición de garante del Estado, continuamente esa posición de garante cuando una persona está privada de libertad, cuando está detenida. Y bueno, justamente esas referencias a las que se hace alusión aquí la Convención Americana, ¿no? O sea, al momento que se aplica la Convención Americana de Derechos Humanos. Interesante es ver, pues, justamente también cómo se analiza la transgresión de las garantías judiciales y la protección judicial. En términos de la prescripción, se aludió en este caso
que había prescrito ya el delito y por lo cual pues ya no tendría que haberse proceso judicial. Yo me quedo justamente con estas afirmaciones que dice, a pesar de haberse llevado a cabo un proceso judicial a nivel interno, en el cual se identificó a un presunto autor intelectual de los hechos, hasta la fecha de emisión de la presente sentencia, más de 13 años después de ocurridos estos, el mismo no ha sido sancionado como responsable, a pesar de que continúa presentando escritos a través de su apoderado en la causa, que se encuentra abierto al respecto. Ni se ha investigado la posible existencia de más autores o responsables. En cuanto a la posible prescripción en la causa pendiente a nivel del derecho interno, la Corte recuerda lo señalado en el caso Bulacio versus Argentina, en el sentido de que son inadmisibles las disposiciones de prescripción o cualquier obstáculo de derecho interno mediante el cual se pretende impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones de derechos humanos. De acuerdo con las obligaciones convencionales asumidas por los Estados, ninguna disposición o instituto de derecho interno, entre ellos la prescripción, podría oponerse al cumplimiento de las decisiones de la Corte en cuanto a la investigación y sanción de los responsables de las violaciones de los derechos humanos. Si así no fuera, los derechos consagrados en la Convención Americana estarían desprovistos de la protección efectiva. Este entendimiento de la Corte está conforme a la letra y el espíritu de la Convención, así como los principios generales del derecho internacional. Uno de estos principios es el de pacta sunt servanda, el cual requiere que a las disposiciones de un tratado les sea asegurado un efecto útil en el plano del derecho interno de los Estados parte. Finalmente, el artículo 8 de la Convención Interamericana también se aplicó contra la Convención Americana contra la tortura, porque en estos casos se demostró que había habido tortura, y el hecho de no investigar efectivamente los actos de tortura y dejarlos impunes significa que el Estado omitió tomar las medidas efectivas para evitar que estos actos de esta naturaleza vuelvan a ocurrir en la jurisdicción. Entonces, bueno, en realidad hay mucho que decir con respecto a la justicia penal juvenil. Yo he querido un poquito encauzarlos en lo que es la normativa internacional en términos bastante generales, porque esto da lugar a todo un curso, ¿no? Y bueno, espero que les sea útil y que hayamos podido reflexionar sobre algunos temas en realidad que nos ayuden a quienes estamos involucrados en la defensa de derechos de los adolescentes en conflicto con la ley penal, a que se dé una justicia más justa, más humana y más especializada. Bueno, quedo ahí. Muchas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, doctora.